buenas noches, nuevamente con conciencia buscando respuestas. La semana pasada estábamos hablando de lo que es economía, trasladándola por supuesto a la palabra de Dios. De economía no podemos hablar tanto en este país que ha tenido tantos cambios y tantas cosas, ¿no es cierto? Y estaríamos el día entero y no llegaríamos a ningún tipo de conclusión porque sin ninguna duda las economías que nos proponen los gobiernos no son economías verdaderas, siempre ocultan algún tipo de negociado o de estrategias que no son favorables para el pueblo. Pero bueno, en definitiva, economía es la correcta administración de los bienes. Y los bienes no solamente son económicos, ni dinero, los bienes pueden llegar a ser la amistad, los dones, tantas cosas que, no sé, el trabajo, el talento, la familia, todas esas cosas se administran, son un bien, son un capital que nosotros tenemos y que lo podemos manejar, como el tiempo. El tiempo también es un bien que bien administrado puede darnos muy buenos dividendos en todos los aspectos. Estar con un amigo, estar con alguien, es un tiempo muy bien aprovechado. Vamos a seguir sobre esa temática y, bueno, meternos más profundamente en el tema. Por eso hoy con Saulo vamos a hablar porque a veces las personas viven en la miseria o tienen problemas o conflictos económicos. Sin ninguna duda, todo tiene un porqué y está todo escrito aquí en la palabra de Dios. Saulo, ¿cómo te va? Buenas noches, Jorge, y buenas noches y bienvenidos a todos los que están mirando el programa en esta noche. Bueno, la pregunta era, la economía es la buena administración de los bienes son muchos, pero bueno, vamos a referirnos un poquitito esta noche volviendo a lo que es el aspecto económico, ¿no? Porque la gente por allí a veces está pasando miserias, tienen problemas económicos, la vida no los trata bien. A veces eso también pasa por ignorancia o por otros aspectos. Pero me gustaría que profundizáramos ese tema. Empezamos hablando de la familia. Y la economía es parte de la familia, integra el núcleo familiar y es parte de la sociedad completa. Como dijiste vos recién, la economía incluye un montón de cosas porque es administración correcta de los bienes según el diccionario. Entonces, vamos a ver qué son bienes. Y bienes son todas las cosas que Dios nos da, que son de Él, que son de Dios, como hablamos en el programa anterior, dijimos que de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita, o sea que todos esos bienes que están a nuestra disposición y para nuestro bienestar y vivir en esta tierra, son de Dios. Y Dios nos colma de bienes, dice la Biblia, de todo tipo. Dentro de los bienes están los talentos que Dios nos da, las habilidades para distintos trabajos y distintas funciones, ya que la sociedad completa es un cuerpo donde cada uno desarrolla un trabajo distinto. El dinero es parte de un bien, la salud, la familia, las amistades, el tiempo, los dones y la relación con Dios también es un bien. O sea que, pero es el bien mayor que estamos hablando. Es el temor de Dios, o sea, el respeto y una buena relación con Dios. Y dijimos que Dios es el que da la sabiduría y la inteligencia. Ahora, también encontramos en la palabra de Dios que como todas las cosas son de Él, dice, mío es la plata y mío es el oro, dice Jehová. Y esto está, si puede buscar en su Biblia, en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 8. O sea que tenemos que empezar desde el principio y basar nuestra economía, y hablando del dinero, ya que vamos a hablar del dinero, en que no es nuestro lo que tenemos en nuestras manos, sino que a Dios pertenece. Él es el creador, y si algo tenemos en nuestras manos, salió de la misma creación que Él hizo. El oro sale de la tierra, de las piedras, sale de bajo tierra o de sobre tierra, pero todo eso lo creó Dios. El dinero también se produce con materiales que Dios ha hecho. O sea, nada que tenemos en nuestras manos es algo que nosotros mismos hayamos sacado mágicamente, o sea que son todos materiales que han sido transformados y utilizados por nosotros para nuestro bien y para nuestras relaciones. No, yo te iba a decir justamente, así el hombre lo haya descubierto, lo haya encontrado, es obra de Dios. Es obra de Dios, todo es obra de Dios. Entonces, mía, dice Dios, claramente, es la plata y mío es el oro. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona te dice, es mío eso? Significa que vos lo tenés prestado, que lo tenés en administración, en préstamo.
Y como dijimos en el programa anterior, tenés que rendir cuentas de eso, ¿eh? Tenemos todos que rendir cuentas si es que lo que tenemos es de Dios. Entonces, ¿qué es el reino de Dios sobre nuestras vidas? Jesús dijo: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué significa? Eso lo decía Juan el Bautista también. Significa que Dios se ha acercado a nosotros, nos vio perdidos, vio al ser humano perdido y se acercó. Se acercó para poder reinar sobre todo aquel que le permite ingreso en su vida y le permite el reinado en su vida. Jesús dijo que el mundo, desde la caída de Adán y Eva, que entregaron el reinado a Satanás, está gobernado y reinado por Satanás, el diablo y sus huestes de demonios. Entonces Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, dice, me escucharían y me seguirían. Y Jesús dijo: no soy de este mundo, ustedes que me siguen a mí tampoco lo son. Jesús dijo y prometió que vendrá a reinar en otro momento, pero ya ese tema lo vamos a desarrollar en otro programa. Entonces decimos que en este momento gobierna sobre el mundo Satanás, y es totalmente visible por lo que está pasando actualmente en todo el mundo, en todo el planeta, con respecto a las economías que están quebrando todos los países. Usted prende la CNN y le puede decir cómo están las economías de los países, y por las guerras y cómo está la situación en cada sociedad, no solamente en la Argentina. Así que lo que Jesús dijo es claramente visible ante nuestros ojos. ¿Qué es el reino de Dios? Es el reino de Dios y el gobierno de Dios sobre toda persona que le permita entrar en su vida y en su corazón para que Dios reine y gobierne. Y si uno lo hace arrepintiéndose de haber dejado de lado a Dios y buscando ese gobierno, Dios lo hace a sus anchas y produce cambios en nuestras vidas que son milagros, porque nosotros nunca hubiéramos pensado ser de esa manera o vivir de esa manera. Nos damos cuenta después y miramos hacia atrás y vemos que la vida que vivíamos era una vida pobre, una vida triste, a comparación de la vida que Dios nos da cuando gobierna Él. Bueno, eso es algo que yo he experimentado en mi propia vida y vivo todos los días luchando contra el enemigo, contra Satanás, contra el príncipe de este siglo, que es el que quiere permanentemente que uno renuncie y sea desleal y deserte del gobierno de Dios sobre nuestras vidas. La tentación es permanente. La tentación es permanente, el golpe es permanente, la agresión es permanente, pero cuanto más fuerte es la agresión, cuanto más fuerte el golpe, cuanto más la adversidad, más me aferro a Dios. Si hay algo que me hace más fuerte y más aferrado a Dios, es la adversidad que el diablo presenta. Y en cuántas pequeñas cosas de la vida cotidianamente Dios nos está avisando, ¿no?, de los errores que estamos cometiendo y de los rumbos que tenemos que cambiar. Pero lamentablemente, al no tener conocimiento a veces de por qué son esos mensajes, bueno, seguimos con los errores permanentes, ¿no? Exactamente. Dice la Biblia que, bueno, vamos a hablar por qué la miseria, por qué la pobreza, ¿Cómo se gana la miseria y la pobreza? Bueno, la Biblia dice que una de las formas de ganar la miseria y la pobreza es la pereza, y hay un montón de cosas: el adulterio, la fornicación, que quitan del juicio, según dice la Biblia, la palabra de Dios, el amor al dinero, que dice que es la raíz de todos los males, la idolatría, el robo a Dios. Usted pregunta, ¿cómo el robo a Dios? ¿Podemos robar nosotros a Dios? ¿Cómo le robamos a Dios? Bueno, lo vamos a explicar también. Y el menosprecio de la corrección de Dios, o sea, minimizar la corrección de Dios, creer que a todo el mundo le pasa, que estamos viviendo en este mundo y que es algo habitual de todos los días, y cómo no te va a pasar a vos también, y superar la situación poniendo un montón de explicaciones y excusas y minimizando la corrección, o sea, pero vamos a que todo eso es consecuencia de la falta de conocimiento. Correcto. Dice la Biblia, dice Dios, que en Oseas 4, capítulo 4, versículo 6, que mi pueblo erró y fue destruido porque le faltó conocimiento de Dios. O sea, porque no lo conocen a Dios, porque no falta el conocimiento de Jehová, porque no leemos la Biblia, porque no sabemos lo que Dios dice, y porque caminamos a ciegas y a tientas, tratando de invocar una, sin saber cuál es el camino verdadero y sin tener luz sobre nuestros pasos. Dice la Biblia que la palabra de Dios alumbra el camino.
Entonces nosotros podemos saber por dónde caminar en un momento de oscuridad porque Dios alumbra por medio de su palabra y porque nosotros nos inclinamos a leerla y a buscarla. Ahora, partamos desde el principio. Para que nosotros podamos buscar la palabra de Dios, yo experimenté en mi vida de que Dios tiene que mover mi corazón hacia su palabra. Pero Dios mueve mi corazón hacia su palabra cuando ve la intención del corazón, la disposición del corazón a querer a buscar. Si usted está mirando el programa en esta noche, usted está dispuesto a buscar de Dios. Dios, al ver su disposición, al ver su corazón inclinado a buscar de Él, si usted lo viene siguiendo el programa y si lo ve por primera vez pero se quedó prendido porque le interesó el tema, sabiendo que estamos hablando de la palabra de Dios, usted ya está dando el primer paso, que es inclinando, buscando, y Dios le va a dar el resto del empujón que falta para que vaya creciendo en el conocimiento. Si me permitís, vamos al primer corte publicitario. Vamos. Vamos. Cadena de carnicerías Carnes Argentinas. Carnes elegidas, seleccionadas. Kilómetro 687 hora Casa Bermúdez. Accesorios y electricidad para el automóvil. Recambio de alternadores y burros de arranque. Casa Bermúdez, Bransen 80. Recién charlábamos con Saulo con respecto a la miseria, ¿no? Muchos dicen qué mala suerte tengo, y no es tan así tampoco. Recién decíamos, la miseria o la pobreza o estar mal, a veces uno se lo gana con actitudes o con situaciones que, bueno, hace un ratito enumerábamos. Por desconocimiento. Por desconocimiento, ¿sí? Por ignorancia, y la buena ignorancia, no ignorancia. Sí. Y hay gente que no conoce la palabra de Dios, pero naturalmente hace cosas que dice la palabra de Dios que se deben hacer y moviliza las teclas que hacen que le vaya bien. Pero en los pasos más adelante se olvidaron de las teclas que tocaron o tocaron otras en contra por desconocer y pierden todo lo ganado. Entonces, por eso es importante conocer el sistema de la creación, cómo Dios dejó las cosas creadas y cuáles son las teclas que se deben mover para conseguir y no perder lo conseguido. Porque Dios nos dio las cosas y la vida en esta tierra para que las disfrutemos y para que lo honremos a Él, le demos gracias y le demos el lugar que a Él le corresponde y el crédito por las cosas recibidas. No nos puso para que pasemos miserias, pero las miserias nos las ganamos nosotros. Correcto. Dios dejó todo establecido. El manual está desde antes que nazcamos, por lo menos antes de que nazca yo ya estaba este libro, para que puedan caminar mi vida, para que mis padres también lo supieran y pudieran encaminarme desde chiquito, que no lo tenga que conocer como lo conocí a los 26 años. Sabía que existía, pero lo tenía de amuleto y ahora lo utilizo. La abro, la palabra de Dios es viva y hoy me sirve. Pero hubiera sido bueno también que mis padres lo conocieran para que de chiquito me instruyeran en esto y no tener que perder tanto tiempo. Pero Dios lo quiso así y así lo acepto. Entonces, ¿qué dice en Malaquías capítulo 3, versículos 6? Acá vamos a hablar de un tema que es bastante candente y que es bastante rechazado por todos nosotros. Yo tengo que reconocer que en algún momento, inclusive en algún momento de haber conocido la palabra de Dios y haberme iniciado en esto, también lo rechazaba y también me resultaba chocante, pero después entendí de qué se trata y hoy lo vamos a transmitir. Porque también quien lo conoce y no lo transmite, como quien no lo aplica, corta la bendición, detiene la bendición, detiene la mano de Dios para enriquecernos, para prosperarnos. Entonces yo no quiero detener la mano de Dios sobre su vida, ni tampoco sobre la mía. ¿Está hablando del diezmo? Vamos a hablar del diezmo y las ofrendas.
Muchos preguntan, ¿qué es eso del diezmo? ¿Qué es eso de dar el 10% de lo que uno gana a Dios? El diezmo y ofrenda es distinto. Son distintos. Diezmo y ofrenda. Diezmo es una obligación que nosotros tenemos para con Dios. Y la ofrenda es algo que sale del corazón y sale de una persona, un corazón agradecido a lo que Dios ha hecho con nosotros en nuestras vidas, para bendecir a los demás, pero también termina siendo bendecido uno. Estuvimos hablando en otros programas anteriores, en el principio de estos temas, de la siembra y la cosecha, de que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar, dice Dios. Sí. Ya hemos dado las referencias y todo lo demás. Entonces, esto también corresponde, aparte del diezmo, aparte de la siembra y la cosecha. Sembramos con Dios y cosechamos con Dios. Nosotros en algún momento dijimos que si podemos hacer una ilustración, nosotros damos con la pala y Dios nos devuelve con una carretilla. Eso es lo que habíamos dicho en un momento. Bueno, entonces, ¿qué dice acerca de los diezmos? Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Primero dice, en el versículo 6 del capítulo 3 de Malaquías: porque yo, Jehová, no cambio. O sea, Dios, Jehová es una persona que no cambia en sus preceptos, no cambia en sus juicios, no cambia en su forma de ser, ni hace acepción de personas. ¿Qué quiere decir? Bueno, la ley de gravedad, que está instalada por él, no cambia. Es para buenos y para malos. La ley que hace que el sol todos los días salga y se ponga, es una ley que sigue cumpliendo el mandato de Dios y no cambia. O sea, no cambia lo que dice ni lo que hace, y su forma de ser es justa, siempre va a ser de la misma manera. Yo, Jehová, no cambio. Dice que de los días de vuestros padres, o sea, desde mucho tiempo atrás, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová. Nos está diciendo, den un paso hacia mí, y yo voy a dar 2 pasos hacia ustedes. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios tiene que dar, nosotros tenemos que dar el primer paso? No, el primer paso lo está dando Dios. Desde el momento que envía instrumentos a hacer un programa como este, predicadores que están en la calle o que están en una iglesia y que están transmitiendo la palabra de Dios, Él ya está dando el primer paso. Entonces dice, bueno, el primer paso ya lo estoy dando. Y lo dio, el primer paso grande, cuando envió a Jesús a morir en la cruz y nos dio salvación y salida por intermedio del sacrificio de la cruz, la resurrección de Jesús y su sangre. Entonces, el primer paso ya Dios lo dio, eso lo habíamos dicho también en otro programa. Entonces, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y en qué hemos de volvernos? Preguntamos todos. Entonces Dios hace una pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿Qué significa eso? Entonces, y dijisteis, dice Dios, ¿en qué te hemos robado? La pregunta que acabas de hacer vos. Y Dios responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Y sigue, malditos sois con maldición, o sea, doble maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. No dice Dios que Él produce la maldición, sino que la maldición la producimos nosotros. Si yo me tiro de un 10º piso, voy a producir maldición para mí. Seguro que termino todo destrozado en la planta baja. Y no puedo decir que la maldición vino de Dios. O sea, yo no respeté un principio, no respeté una ley. En la ley de Dios dice que las primicias de todos nuestros bienes, que de los primeros frutos que den nuestro campo en grano, el 10% se lo debemos dar a Dios. Eso es lo que dice la ley en Deuteronomio. Entonces, ¿qué pasa? Dios es el dueño, como dijimos, de todas las cosas, del oro y la plata. Mira, la plata y el oro. Del 100% que es de Él, y lo pone en nuestras manos, bien podría decir, el 90% dámelo a mí, quédate con el 10%, y con eso conformate. Pero Dios nos dice, toma el 100% de lo que es mío. Todo lo que entra en tu bolsillo, así sean 10 pesos, 100 o 1000, es mío. Pero no toma, disfrutalo, usalo. Solamente te pido el 10%. ¿A dónde hay que depositar ese 10%? En la casa de Dios, en el templo, en la iglesia, donde nosotros recibimos bendición, donde recibimos palabra de Dios, donde recibimos ayuda,
donde usted va a ver a su pastor, a su director espiritual, y le pide ayuda, si tiene problemas matrimoniales, económicos, si le pide que venga a su casa a orar y él va, todas las cosas que uno recibe en el templo, en el lugar donde debe recibir todas esas cosas, ahí es donde se debe dejar el diezmo. ¿Por qué? Porque Dios con el diezmo da de vivir, alimenta su casa, da de vivir a sus ministros, porque dice también la palabra de Dios que el que trabaja merece salario, y el que trabaja en la palabra de Dios merece salario, merece paga. Entonces Dios paga ese trabajo. La prédica es como que está trabajando. Está trabajando. Es un ganador de almas, es una persona que sale a bendecir. Nosotros no reclamamos ningún dinero por lo que hacemos, por este programa. Pero ¿qué dijimos? No queremos detener la bendición en su vida. Entonces venimos a enseñarle, un maestro que da clases en el colegio, recibe su paga por las clases que da y las horas de... Está enseñando. Está trabajando, está enseñando. La persona que instruye en la palabra de Dios está enseñando y está bendiciendo la vida porque está mostrándole el camino al que estaba perdido. Pero es Dios el que dio la orden de que eso se haga. Y como dice la Biblia que Dios no le debe nada a nadie, Dios paga a quien toma a trabajar. ¿Y cómo paga? Con los mismos medios que nos movemos acá porque es de Él. Paga con sus medios, paga con su dinero. ¿Qué instrumentación eligió Dios para eso? El diezmo. Si vos recibís de mí, dice Dios, y te doy bienes materiales, y también recibís de mí bienes espirituales, porque hay un predicador, porque hay una persona instruida, porque hay alguien que yo tomé de instrumento para que te sirva espiritualmente, yo quiero que vos, del 100% que te doy, el 10% lo pongas ahí para el sustento de mi casa. Y sigamos diciendo, malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Ustedes quieren saber por qué la Argentina está como está? Porque dice acá, la nación toda me habéis robado, dice Dios. Ahí está la respuesta. Así estamos. Y ya sabemos por qué. Lo importante ante una enfermedad es saber el diagnóstico, saber el por qué, porque así podemos atacarla, la enfermedad, con el remedio que corresponde. Entonces Dios está dando el diagnóstico. ¿La Argentina quiere salir de la crisis? La Argentina puede, pero tiene que saber cuál es el diagnóstico. El diagnóstico de la enfermedad es esta: maldita es la Argentina con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces Dios dice, porque Dios te da el diagnóstico, pero también te da la salida: traed todos los diezmos y haya alimento en mi casa. Y Dios va más allá y dice, y probadme ahora en esto. Creo que es el único lugar en la Biblia donde Dios dice, poneme a prueba. Lo demás sería una blasfemia, ¿no? Decir, bueno, voy a poner yo a prueba a Dios. ¿Quién soy yo para poner a prueba a Dios? Sin embargo, Dios acá, bien claro, dice, y probadme ahora en esto. O sea, Dios está haciendo un desafío a la confianza, a que se confíe en Él. A ver, confía, poné la confianza en mí y probame en esto. ¿Y qué dice? Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, Dios dice, probame, hace eso, trae los diezmos a mi casa, dispone tu corazón, soltá lo que no es tuyo y probame. Si yo no voy a abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. O sea, usted tiene una necesidad, le falta un pedazo de pan en su mesa. Si le dan el pedazo de pan, usted cubre la necesidad. Si le dan un pedazo de pan y un churrasco, ya hay abundancia. Y si aparte de eso le llenan la heladera, hay sobreabundancia. Bueno, eso es un pequeño ejemplo, eso puede ser mucho más grande todavía, pero partamos de la nada. Sí, y partamos de que esto se cumple, porque lo hemos charlado en otras oportunidades, el hecho del diezmo, de aportar lo que hay que aportar, significa andar por una buena senda, ¿no? Dios no defrauda ni desampara al que en Él confía. O sea, Él te está diciendo acá, probame ahora en esto. Podés tener las dudas que quieras, porque Dios, si dice probame, es porque sabe que hay dudas, pero dice, probame ahora en esto. Entonces, dice también que aparte de darnos
hasta que sobreabunde. O sea, abundancia es una cosa y sobreabundancia es mucho más de abundancia. O sea que es todo no puedes imaginarte lo que puede llegar a ser. Más viniendo de Dios, que es el dueño de todo lo que hay. Y Él pasa de manos las cosas como quiere. El ejemplo de siembra y cosecha. Pones 10, la cosecha va a ser superior. Y sí, las cosechas, sí, por supuesto. Uno pone una semilla de naranja y la multiplicación, cuando sale en el árbol, salen cajones de naranja. Entonces, siempre hay una ley que produce de esa manera. Cuando nosotros sembramos con Dios también. Pero esto no es solamente una siembra, sino que es un acto de obediencia, es un acto de fe. Y Dios dice que Él es galardonador de los que le buscan y los que le obedecen, o sea, premia la confianza que se le tiene a Él. Pero también nos promete otras cosas, Dios, y dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová. O sea que también dice: no solamente te voy a dar hasta que sobreabunde, sino que voy a reprender al devorador por vosotros. ¿Qué significa eso? El devorador es el diablo, es el que en este momento trabaja sobre la tierra, sobre el planeta. Es el que cuando uno hizo una buena ganancia y le fue todo bien en el trabajo, en el negocio, hizo una buena operación o hizo un buen trabajito, ahora sí podemos ahorrar, se enferma el nene. Uy, qué bien me fue, ahora sí, tuve un mes bueno, que yo, se me rompe tal cosa en la casa, se me fundió el motor del auto. El devorador es el que cuando vas corriendo y querés avanzar mucho en el camino, te agarra de atrás de la remera y no te deja avanzar. O te pone un pie o te pone un obstáculo en el camino para que tropieces. Viste que muchas veces te ha ido bien y has tenido oportunidades buenas que Dios ha puesto en tu camino, pero ¿qué pasó? Han sido muy cortas. Se te escaparon como agua entre los dedos, no pudiste retener. Cuando Dios te dice reprenderé al devorador, significa que lo obtenido no lo vas a perder. Y vas a seguir obteniendo y no lo vas a perder. Eso significa de que va a sobreabundar. La única manera que sobreabunde es que lo obtenido no se pierda. Exacto. Después vamos a hablar también de para qué Dios quiere que nosotros tengamos sobreabundancia, porque también tiene un propósito. Dijimos que había que honrar a Dios con nuestros bienes y que si honrábamos a Dios con nuestros bienes, Él iba a poner riquezas, iba a poner administración en nuestras manos importantes. Después vamos a hablar de eso. Pero Dios dice que reprenderá al devorador. A todo eso que a usted le pasa. El devorador es el que le roba al marido o a usted le roba a su mujer. El devorador hace estragos en nuestras casas. Ahora, con respecto a esto tengo algo que decirles. Dice en la Biblia, bueno, acá no lo tengo, en Timoteo, capítulo 6, versículo 10, que el raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, dice, ojo, preste bien atención a esto, dice raíz de todos los males, no ponen excepción de ninguno. O sea, enfermedades, peleas, divorcios, adulterios, todo lo que pueda tomar usted como mal y anotar, haga una lista de todo lo que pueden ser males en la vida de una persona. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Viste cuando dice, hay un problema que hay que cortarlo de raíz? Bueno, la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, sino no el dinero en dinero. sí, sino poner nuestro corazón en el dinero. Cuando nosotros le damos a Dios, cuando nosotros retenemos, ¿usted no quiere dar el diezmo? No lo dé. Pero usted está reteniendo, ¿por qué? Porque ama más al dinero que a Dios. Usted pone su corazón en las riquezas, en el dinero, y está amando al dinero. Cuando usted suelta y dice, Dios dice eso, el dueño de todo lo que tengo dice eso, bueno, qué lindo, yo voy a hacer entonces lo que me dice el jefe. Voy a ir a poner el 10%, que es lo que él me pide. Entonces usted no ama al dinero, usted ama su vida. ¿Sabe por qué? Porque usted está haciendo algo bueno para usted. Usted está dejándose bendecir por Dios. Porque si al jefe le damos lo que el jefe pide, el jefe nos tiene en buen concepto y en buena voluntad. ¿Es así o no es así en cualquier trabajo? Por supuesto. Entonces, ¿qué hace el que hace lo que el jefe dice? ¿A quién beneficia? A sí mismo. Entonces, y no solamente eso, sino que entonces dice que el devorador son todos esos males que vienen por el amor al dinero. Dios dice, yo lo reprenderé, lo freno, no va a llegar a vos. Y después, aparte, suma otra bendición más. Dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis
tierra deseable. ¿Qué es algo deseable? Algo que todos quieren tener. Pues va a ser un ejemplo de lo que es la bendición de Dios para el resto de la vida. Es un tema que lo tenemos que terminar. Mucho más extenso. En el programa que viene, si usted no se aparta del televisor y nos vuelve a ver a la misma hora, en el mismo canal, va a poder seguir aprendiendo de esto para bendición en su vida, para que su vida sobreabunde en todas las cosas. No dice solamente en dinero, está hablando sobre abundancia, como el amor al dinero, y terminamos con esto, es la raíz de todos los males. El cumplimiento de esta palabra, el dar el diezmo a Dios, el que sobreabunde, es la raíz de todos los bienes. ¿Lo dejamos ahí? Lo dejamos ahí. Bárbaro. Volvemos la semana que viene, el día lunes, con un programa en vivo como este. Y bueno, todas las repeticiones que usted puede ver en la semana lo vio al pie de la pantalla. Si no, se comunica con nosotros a programa@conciencia-tv.com.ar. También el teléfono, Jorge, 451-2159 para pedir gratuitamente una Biblia. Se la enviamos a su casa. Damos gracias a todos los que han llamado y se han comunicado y han pedido Biblias también. Gracias por el apoyo. Pedimos que usted apoye en oración este programa. También vamos a agradecer al pastor Néstor Golucio, que nos ha acercado material importante para el desarrollo de la temática de la economía en la sociedad. Muchas gracias, es el pastor de la iglesia que está en Soler 444. Y bueno, hasta la semana que viene, y esperamos que nos escriba, que nos llame, cualquier sugerencia, cualquier inquietud, escríbanos a programa@conciencia-tv.com.ar o al teléfono, llámenos 451-2159. Vamos a poner otra línea más en la semana que viene. Muchas gracias, hasta luego. Y en la conciencia buscamos respuestas. Conciencia, de lunes a sábados, por Canal 4. Y dándole continuidad a lo que comenzamos la semana anterior, seguimos con el tema de la economía, ¿no? Y el dinero, que todo está escrito en la Biblia, todo está previsto en la palabra de Dios. Hoy, que resulta tan importante la economía y el dinero para nosotros, los habitantes de este planeta, ¿no? Donde las economías globalizadas y tantas cosas mueven el mundo, algunos la disfrutan y otros la sufren. Pero todo esto tiene una respuesta y todo tiene un porqué, ¿no es cierto? Porque no todos los que no tienen dinero les es tan malo, y los que tienen mucho dinero a veces no es tan bueno tener tanto dinero. Todo tiene un equilibrio y todo tiene un porqué. Y por eso hoy este programa vamos a ir charlando y dialogando con Saulo Ferrere sobre ese tema que comenzó la semana pasada, y creo que da para varios programas porque es un tema muy interesante y que seguramente tiene que ver con su hogar, con su economía, porque cada hogar es un país, hay un ministro de Economía, hay una administración y hay un porqué de cada cosa. Saulo, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Bienvenido al programa Conciencia. Sí, como vos decías, nosotros tenemos un gran problema al respecto de la economía y al respecto de la administración de los pocos bienes que nos cuestan alcanzar. Pero bueno, dijimos en el programa anterior, si usted lo siguió y si usted lo ve ahora por primera vez, refrescamos que nosotros ante Dios somos administradores, somos mayordomos, pues Dios en su palabra dice que de Él son las riquezas, de Él es la plata. Mía es la plata y el oro, dice Jehová. Entonces, habíamos dicho que todo lo que hay en el mundo y todo lo que hay en la creación que está a nuestro alcance, o que podemos obtener, por lo menos lo que podemos alcanzar y tenemos a nuestro poder, son bienes dados por Dios para que nosotros los administremos en préstamo, como un administrador, que tiene que rendir cuentas. Si tomamos en cuenta eso para nuestras vidas, cambia nuestra óptica, nuestra visión, nuestro enfoque de las cosas, y ya entonces tenemos que depender de la rendición de cuentas al dueño de todas las cosas, que es Dios. Habíamos dicho también que Dios dice en su palabra que raíz de todos los males, así terminó el programa anterior, es el amor al dinero, no el dinero en sí, sino el amor al dinero. Dijimos que economía es administración correcta de los bienes, y bienes son muchos. La salud, el tiempo, el dinero, todo lo que tenemos, la familia, todo lo que tenemos que puede ser de bien para nosotros, es algo que está en nuestras manos para administrar, pero fuimos puntualmente al tema del dinero, de las riquezas en dinero.
Bueno, dijimos que el amor al dinero es raíz de todos los males. Y habíamos terminado diciendo que cuando dice todos los males, se refiere a todos los males. Cuando Dios dice todos, no deja excluido algo, sino lo excluiría, diría esto y esto no. Cuando dice todo, se refiere a todos los males que nosotros podemos tener en nuestra vida. Todo lo que usted pueda enumerar como males en su vida, o lo que usted ve en el mundo, provienen, son la raíz de todo eso, está en el amor al dinero, no el dinero en sí, pues el dinero es un bien que Dios permitió que existiera, porque es un medio de cambio en el cual nosotros podemos negociar, intercambiar y sacar beneficio. Dios es un Dios bueno. Claro, es como lo que charlamos también la semana pasada. La administración es la parte cuestionable en todo esto, ¿no es cierto? Como decís, el dinero es bueno, mal administrado puede llegar a ser malo. Y muchos a veces pecan por no tener dinero. Tiene un porqué todo eso, ¿no es cierto? Y así creo que apuntábamos. Exactamente. Bueno, dice, Jesús dijo, si sos fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Exacto. ¿Por qué? Porque la persona que no es fiel con poco, con un peso, va a seguir siendo infiel con miles y millones de pesos. Un día escuché una persona, no lo dice la Biblia, pero escuché a alguien decir, y estaba muy bien dicho, que el dinero nos hace más de lo que somos a cada uno. O sea, el que es tránfuga, más tránfuga, y el que es generoso, más generoso, y el que es avaro, más avaro, y el que es egoísta, más egoísta. O sea, multiplica y potencia el perfil de la persona, lo que tenemos en nuestro corazón. Cuando nosotros decimos, no, porque lo que pasa es que cuando yo tenga mucho dinero, voy a ser generoso. No, si no sos generoso hoy con poco, cuando tengas mucho dinero vas a ser menos generoso, más avariento y más agarrado. Con lo poco se demuestra quiénes somos, para después demostrarlo en lo mucho. Y como Dios sabe y conoce el corazón del hombre, sabe lo que a cada uno le puede dar. Exacto. Entonces, pero fuimos a la raíz del problema. Porque el amor al dinero hace que nosotros al dinero lo pongamos en el lugar de Dios. Y estemos así cometiendo un pecado de idolatría. Y pasa a ser el dinero nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ponemos nuestro corazón en él y amamos el dinero. Ese es el error, y por eso viene la raíz de todos los males, porque dejamos a Dios de lado, a nuestro Creador, y tomamos al dinero como Dios. ¿Por qué? Porque amamos al dinero y no amamos a Dios. O sea, o amamos al dinero o amamos a Dios, una de las dos cosas. Sí, hay un refrán que dice, el dinero no es todo, pero hace la felicidad, ¿no? Por así el reemplazo, justamente cuando uno tiene dinero, reemplaza valores como hasta el de Dios. Bueno, no, el dinero es un medio, es parte de la creación. Nosotros debemos respetar, amar, que significa en el sentido de no el sentimiento emocional, sino de compromiso, de respeto, una decisión de la voluntad, de inclinarse hacia, es amar, de tener en cuenta, de no serle indiferente, al Creador, no a la criatura. El dinero es parte de la creación del Creador. Debemos amar al Creador, no a su creación. Claro, correcto, pero hay gente que se equivoca en ese sentido. Por desconocimiento, como siempre decimos, por eso nosotros presentamos la palabra de Dios como nuestra referencia, como nuestro fundamento, y por eso inclinamos a usted para que se acerque a la palabra de Dios, para que se familiarice con la palabra de Dios y pueda comparar cómo va su camino, si va en lo acertado o está en lo equivocado. Nosotros, sin ofender, queremos presentarle la verdad que Dios dice. En su Biblia está. Y dijimos que en Malaquías 3:6, Dios estaba hablando con respecto a los diezmos, y terminamos en los diezmos en el programa anterior. Los diezmos es un problema porque pensamos habitualmente que es una vivada de las iglesias, o que es una comercialización, o que bueno, sí, quieren sacar plata. Reconozco de que hay lugares en el que sí se utiliza el nombre de Dios para confundir a la gente y para obtener el dinero de la gente confundiéndola. Y por lo general se aprovechan de la gente que le gusta aparentar, que le gusta mostrarse, que le gusta sobresalir. Yo puse tanto, que cuando llaman dicen, a ver quién puede poner 100 pesos, entonces aparece caminando por el medio de la sala quién puede poner 100 pesos, y eso da una sensación de estatus, de orgullo, y todo el mundo ve que fueron 3 o 4 a poner 100, y bueno, después quién puede poner 50. Yo en mis primeros caminares con respecto en la búsqueda de la palabra de Dios, he estado en un lugar de esos, y bueno, la verdad que yo estaba buscando la verdad,
pero eso me sonó que no era la verdad. No. Y seguí buscando hasta que fui encontrando dónde está la verdad. Se vio un informe de televisión eso que estás diciendo vos. Yo lo vi personalmente, lo viví personalmente, fui un par de veces a un lugar donde se hacen ese tipo de cosas, pero lo que hacen es aprovechar la soberbia, el orgullo y las ganas de aparentar de las personas. Pero quien va sinceramente a buscar a Dios, a una iglesia, entiende, porque uno quiere estar bien con Dios. No le interesa que lo miren 100 personas o que hacen lo que están al lado. Yo quiero estar a cuentas con Dios, quiero que Dios me bendiga, quiero que mi vida vaya bien, quiero estar bien con el jefe, quiero estar bien con mi creador, quiero estar bien con el que me da todas las cosas, el aire que respiro, la salud cada día. Quiero estar bien con quien depende mi vida. Entonces es una cuestión del corazón que uno va a buscar a Dios. Por más que ignore un montón de cosas, yo en mi ignorancia en un principio buscaba a Dios con corazón, no buscaba aparentar ante nadie. Y si en ese momento alguien me decía que había que poner 500 pesos, los ponía, pero tenía que estar seguro de lo que me estaban diciendo. No era para aparentar. No era para aparentar, correcto. Estás buscando. La palabra de Dios, yo había cosa. leído que Dios dice que no se entere tu mano izquierda lo que hace la derecha. Cuando hagas algo bien, cuando hagas algo para Dios, cuando des una limosna. Entonces yo entendía que si Dios dice eso, o sea que hay que darlo en lo íntimo, no era salir caminando y a ver quién pone 100 y salían 3 con 100, a ver quién pone 50 y a ver que salían 5 poniendo 50 y hasta que llegaba a 2 pesos, a ver quién pone 2 pesos, salían todos con 2 pesos a poner 2 pesos. Y al final era como que se disminuía el que ponía menos y una cuestión sobresalía el que ponía más. A mí no me pareció bien. Así que no me fui corriendo de ese lugar. Dijimos entonces que vamos a hablar de los diezmos. Los diezmos no tienen nada que ver con eso. Los diezmos son un sistema que Dios implementó para bendecirnos, para que nos vaya bien. Y vamos a leer entonces la ley y la regla de los diezmos según lo que dice la palabra de Dios. Dijimos que Dios creó el mundo, hizo la creación con leyes, como la ley de gravedad que nos sujeta a la tierra, nos lleva para abajo y no deja que salgamos volando como los astronautas. Bueno, esa ley de gravedad es beneficiosa por un lado, pero es perjudicial por otro lado si no la respetamos. Como dijimos, si nos lanzamos de un 5.º piso, nos va a hacer mal la ley de gravedad. Pero si caminamos bien por donde tenemos que caminar, va a ser beneficiosa porque no salimos volando de la tierra. Entonces, eso sujeta a todas las cosas y Dios, como Dios creó las leyes, si las respetamos son beneficiosas, si las transgredimos son para maldición, son perjudiciales. La ley de los diezmos es igual, es parte de una ley más, es parte de una regla de la creación que Dios instaló cuando hizo la creación. Y como Él conoce bien cuáles son los beneficios y los perjuicios, como la ley de gravedad es muy evidente y hay cosas que no son tan evidentes, que son más sutiles, que no se ven, pero que entonces Dios dejó todo preparado y escrito para que nosotros sepamos y no nos equivoquemos en ciertas cosas. Por eso hay que conocer la palabra de Dios. Y vamos directamente entonces al grano. Vamos a leer lo que dice, usted puede buscar en Malaquías 3:6. Y vamos a leer de corrido todo lo que dice, después lo vamos a pasar a explicar, tenemos muy poco tiempo y queremos decir todas las cosas. Dice, porque yo Jehová no cambio, por esto no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice Dios. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová. Vamos a ir desmenuzando paso a paso esto. Cuando Dios dice, yo Jehová no cambio, por esto no habéis sido consumidos, que es lo primero que dijimos cuando empezamos a leer. Y lo vamos a leer, yo lo tengo hecho un estudio y lo vamos a ir leyendo para ir más rápido. ¿Qué significa que no hemos sido consumidos? Que no hemos recibido lo que realmente merecemos por nuestras malas actitudes para con Dios. Ya
que si eso se cumpliese con justicia, si el no cumplir con la ley de los diezmos se cumpliese con justicia, ya hubiéramos muerto de hambre o alguna cosa peor de la que nos está pasando nos hubiera pasado. Entonces, ¿por qué no recibimos lo que merecemos? Justamente porque Dios no cambia y el carácter de Dios, su valor, la esencia de Dios es que Él es misericordioso, es piadoso y por más de ser todopoderoso se compadece de nosotros, que somos pobres, débiles criaturas, que nos creemos fuertes. Pero eso es nuestra opinión y no la opinión de Dios. Por eso no fuimos consumidos. Porque Dios se compadece de nosotros, nos ve y se compadece. ¿Por qué? Porque miren cómo Dios nos ve. En Apocalipsis 3, versículo 17, tenemos una visión de cómo Dios nos ve. Nosotros pensamos que estamos muy bien como estamos. Sin embargo, vamos a ver qué opina Dios. Dice, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes, o sea, nosotros no sabemos que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. O sea, Dios nos ve realmente en la condición en la que estamos, que nosotros no nos vemos. Entonces, ¿cómo no va a tener piedad de un ser en esa condición? Sí, uno mismo a veces se ubica en situación y uno también lo haría, ¿no es cierto? Si nosotros viéramos a un hombre pobre, mendigando, ciego, desnudo, desventurado en la calle, sin un pan que comer, sin un abrigo, por más que haya sido el peor de la tierra, por más que haya sido un miserable toda su vida, por más que haya sido la peor persona, nos vamos a compadecer, nos va a tocar el corazón verlo así y decirle, toma un pedazo de pan, toma un abrigo, pero no significa de que eso sea todo para él en la vida. Entonces nos vamos a sentir tocados, movidos a misericordia por ese ser, por más despreciable que sea, por más que se haya equivocado en su vida. Imagínense Dios que es nuestro creador, que es nuestro Padre, que es bueno, que quiere lo mejor para nosotros. Él nos ve en esa condición y lo primero que quiere es ayudarnos, no quiere que seamos consumidos, porque Él no cambia justamente, porque es un Dios bueno, porque de Él estamos hablando, de Jehová, de Dios, que envió a Jesucristo para salvarnos. Porque no cambia, no hemos sido consumidos, pero en realidad mereceríamos eso, porque la transgresión de la ley es que seamos consumidos. Ahora, Dios es bueno y paciente y además se acerca a enseñarnos, a instruirnos y a hacernos entender. Por eso nos sustenta y no nos hace faltar el alimento, haciendo tiempo y dándonos tiempo para que llegue su enseñanza y su aprendizaje. Y en el próximo bloque vamos a seguir hablando de por qué Dios nos sustenta mientras tanto y todavía, y cuál es el fin de todo esto, ¿no? Ya volvemos con conciencia. Y estar a punto de caer en el precipicio siempre nos sustenta. Y nos muestra nuestra condición para que no nos confundamos a nosotros mismos, para que no nos engañemos a nosotros mismos y para que vea que a Él no lo podemos engañar, nos ve realmente como somos. ¿Por qué Dios nos sustenta entonces todavía si estamos transgrediendo su ley? Porque Él está esperando y haciendo el tiempo de que nosotros lleguemos al aprendizaje, a la enseñanza y volvamos hacia Él. Dice, volveos a mí, yo me volveré a vosotros, y empecemos a hacer lo que corresponde, mientras tengamos vida. Dice la Biblia que es mejor perro vivo que león muerto, o sea que Dios quiere que a pesar de que estamos en una condición mala, que aprendamos para pasar a una condición buena. Ese es el fin de Él todo el tiempo. Entonces por eso hace el tiempo, nos sustenta, y por eso no nos falta todo lo que nos tendría que faltar. Aunque a veces recibimos un reglazo en los dedos y es un signo de aviso, de atención. Te falta para apagar la luz, te falta para comer en tu casa, presta atención. A veces no te falta generalmente, pero cuando te falta es Dios avisándote, cuidado que puede ser peor, cuidado que puede ser peor, presta atención que algo no anda bien. Es permanentemente un llamado de alerta. Y este programa es un programa en el que Dios se acerca a enseñarles. Dios utiliza sus instrumentos ¿para qué? Para acercarle a usted la enseñanza que no conoce. Ahora, usted se preguntará, ¿por qué algunos que no conocen a Dios ni su enseñanza y transgreden también la ley, ni piensan en Dios, por qué tienen prosperidad y riquezas? Porque es cierto, vemos gente que de Dios nada que ver, pero aparentemente están prósperos, están bien. Bueno, yo le voy a decir que hay una buena noticia para usted si no tiene nada, o si tiene muy poco, y es que usted está cerca de la salvación. Está tal vez más cerca de la salvación del que tiene muchas cosas y mucha riqueza, a pesar de haber transgredido la ley de Dios. Porque tal vez esas riquezas no se las dio Dios. Hay riquezas que no son dadas por Dios, que son arrebatadas por el hombre, pero no dentro de lo que Dios manda, dentro de la bendición de Dios. Por eso dice, la bendición de Jehová, dice la Biblia, es la que enriquece y no añade tristeza
con ella. O sea que quiere decir que si está diciendo que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza, hay otra bendición, hay otra prosperidad que no es de Dios y sí trae tristeza. Porque el diablo prospera también. Hay que tener cuidado, porque a veces nos engaña. ¿Qué pasa? ¿Por qué le digo esto? Porque dice la Biblia que la prosperidad de los necios los desviará y los matará. ¿Por qué? Porque si a usted le dan algo que no sabe administrar, si no sabe administrar 100 pesos, ¿cómo se va a administrar con 10.000? Por ahí una persona que gana la lotería y se gana 1.000.000 de pesos, destruye su vida, no está acostumbrado a eso. Hay muchos casos de eso. Hay muchísimos casos, destruyen su familia, su matrimonio, su propia vida, se descarrilan por completo porque no están acostumbrados a manejar ese volumen. Es como si a usted no sabe conducir una bicicleta y le dan una Ferrari y camina 300 kilómetros por hora y le dicen tomá, aprieta el acelerador y se mata en la primera curva porque no sabe conducir. Entonces es peor tenerla que no tenerla, por más que aparentemente sea de envidiar esa situación. Sí. Entonces es peligroso tener mucho. Por eso si usted no tiene nada, está más cerca de la salvación. Porque inclusive el que tiene mucho no busca a Dios. Entonces piensa que está todo bien, conduce y se estrella. Y el que no tiene nada está más propenso a escuchar a Dios y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Yo quiero saber. Ahora, si usted tiene mucho, escuche este programa porque es para usted también. Porque es un llamado de alerta. Ahora, es mucho más seguro y más sano para nosotros, mientras no sepamos cómo administrar según Dios, como Dios dice que tenemos que administrar, es lo más seguro que tengamos poco. Por eso Jesús dijo, empezá de a poco, si sos fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Paso a paso, Dios es sabio, Dios nos conoce, sabe que antes de caminar debemos gatear y antes de correr debemos caminar y de a poquito. Si somos fieles en lo poco, de a poquito vamos a ir a lo mucho. Lo que pasa es que nosotros hoy estamos acostumbrados al llame ya, al todo instantáneo, a la torta instantánea, todo es rápido, todo es microondas, todo es ya, y queremos hacernos ricos en 2 días, y vemos que aquel está con muy bien, yo quiero estar igual, y eso no es de Dios. El paso a paso sí es de Dios. El tiempo al tiempo es de Dios. Entonces, Jesús dijo eso, si sos fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, porque es una forma de Dios de protegernos, de llevarnos adelante, pero protegiéndonos. Te hace madurar y crecer también en el proceso. Hay un proceso de crecimiento, exactamente. Dios da el crecimiento. Y si Dios da el crecimiento, hay que esperar a Dios en el crecimiento, no hay que apurar las cosas. Dios no cambia, Él es bueno, pero no nos va a permitir seguir caminando por el camino que estamos conduciendo mal por mucho tiempo. O sea, quiere decir que va a haber un freno, porque sabe que si seguimos avanzando, caemos en el precipicio, entonces nos va a frenar. El freno es lo que no nos gusta, es lo que a usted le pasa, todas esas cosas malas que suceden, todas esas trabas que tienen, porque son frenos de parte de Dios preventivos. Dice Dios, y sigamos con el relato, desde los días de sus antepasados se vienen apartando de mis leyes y no las guardan. ¿Qué significa esto? Por eso corremos siempre el riesgo de ser consumidos, que es igual a ser destruidos, y no nos damos cuenta porque estamos totalmente ciegos. Por eso Dios dijo, estamos ciegos. ¿Viste? Vamos a hacer una referencia rápida. ¿Viste alguna vez el dibujito de Mr. Magoo? Que andaba ciego así y caminaba iba caminando, iba a caer un precipicio, justo pasaba un andamio, pasaba una cosa, y él no se enteraba de nada, pero viste, era Dios lo iba salvando permanentemente de toda la situación, él iba ciego por la vida como si viera. Bueno, nosotros andamos así. Dios nos va salvando permanentemente y nosotros no nos damos cuenta, pero permanentemente está poniendo sostenes para que no caigamos. Pero estamos ciegos. Estamos ciegos, y por otro lado, creemos que vemos, y Dios sigue siendo bueno, y sigue trayendo enseñanzas como esta para que usted aprenda. Dice que el que vive y no conoce la ley de la creación, las leyes que sostienen la creación hecha por Dios, o sea, las leyes de Dios, es como quien pretende manejarse en la vida creyendo que sabe y no sabe. Como está ciego y piensa que ve. Es como si usted va en un avión, en un 747, un Boeing, quiere pilotearlo y no conoce las leyes, el instrumental, no conoce las leyes de la física, no conoce nada, no sabe leer el instrumental, pero usted pilotea el avión como si supiera, con 300 personas a bordo. Deja que yo lo manejo. Y yo sé a dónde vamos y sé pilotear esto y sé dónde está la pista. No conoce nada, en el desierto del cielo, imagínese usted. Un piloto de avión, es un desierto eso, no hay rumbo, no hay carteles de señalización, no hay ruta señalada, no hay nada, solamente relojes, instrumental, leyes que dirigen la situación. Entonces nosotros estamos queriendo pilotear nuestras vidas de esa manera, dirigirlas por nuestro medio, sin conocer ningún tipo de ley, sin saber leer el instrumental, que es el que Dios nos pone. Entonces, ¿eso qué es? Una irresponsabilidad de parte nuestra y de parte de quienes nos dejan que dirijamos sus vidas. Porque no se olvide usted que es mamá y que es papá.
y nosotros que también somos padres, que estamos guiando a nuestros hijos en ese avión de la vida. Y le decimos que sabemos por dónde vamos y realmente no sabemos por dónde vamos. Y lo estamos llevando a ellos también hacia la catástrofe. Tenemos que tener mucho cuidado, la responsabilidad es muy grande. No podemos ser irresponsables e inconscientes de lo que estamos haciendo. Pero si lo somos, Dios está acá para avisarnos. Cuidado. Así es la vida nuestra, decimos saber por dónde es el camino y cómo ir y llegar, y en realidad nunca lo supimos ni lo sabemos todavía. Por eso gracias a Dios por su enseñanza y las personas que utiliza para ello. Y de gracias a Dios por eso, porque Dios es bueno. Estamos hablando de un Dios bueno, no de un Dios que castiga, un Dios que avisa, un Dios que llama a la alerta. Hoy Jehová nos está enseñando, junto a Jesucristo y el Espíritu Santo que le ha enviado, cuál es el camino, la verdad y cómo se vive la vida real, que no es esta la que estamos acostumbrados a ver. Esta es una vida que no es la real. La vida real es la vida en la que Dios gobierna una vida. Por eso, para usted, para vos, para mí, Jorge, hoy, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa eso? Que el gobierno de Dios se ha acercado a nuestra vida si dejamos que Él gobierne. Porque la vida gobernada por Dios es realmente una vida digna de ser vivida. La vida fuera del gobierno de Dios no es vida. Es lo que vivimos todos los días. Esa es la vida fuera del gobierno de Dios. Porque Jesús dijo, me dicen Señor, Señor, pero ¿soy Señor de qué? Si al Señor hay que obedecerlo, si es Señor, si es realmente quien gobierna, hay que obedecerle. Si uno profesa ser gobernado por alguien, obedece las instrucciones de ese gobernante, se deja gobernar. Entonces nosotros decimos, no, mi vida, Dios gobierna, sí, Dios me acompaña, Dios está conmigo. No, porque decimos todo eso, pero en la práctica no obedecemos lo que Dios dice, no le hacemos caso a sus instrucciones, no nos dejamos gobernar. Nosotros queremos gobernar a Dios. Lo llamamos cuando lo necesitamos. Entonces, nuestra voluntad quiere gobernar la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es gobernarnos para que nos vaya bien. Entonces, como nosotros no sabemos y encima queremos autogobernarnos, vamos hacia el desastre, vamos piloteando en el desierto y ciegos, en el medio de los cielos. Por eso es importante que usted hoy se deje gobernar por Dios. ¿Cómo? Y bueno, vamos a hacer lo que Dios dice, y eso es dejarse gobernar por Dios. Ahora, el ignorar no es excusa, pues ya estamos avisados por todas partes que hay un camino distinto, un camino al que Dios llama de verdad. Yo le voy a contar una historia. Mi abuelo trabajaba en un matadero frigorífico, en Zárate, el Smithfield, un matadero inglés, dirigido por ingleses. Mi abuelo era analfabeto, no sabía leer ni escribir. Pero claro, los ingleses son muy instruidos. Él supo y vio que había gente que sabía leer y escribir. Él se dio cuenta de la ignorancia, se dio cuenta que estaba ciego en esas cosas. Bueno, ¿qué hizo? Él aplicó su propia voluntad, su interés, su perseverancia, tuvo la valentía de cambiar, de decir, yo quiero saber también leer y escribir. Y él mismo, siendo más de 25 años ya, fue a instruirse, fue a aprender a leer y a escribir. Era analfabeto. Yo cuando lo conocí ya a mi abuelo, ya había aprendido a leer y escribir. Él leía el libro de Henry Kissinger, leía la Biblia, leía el diario, me decía a mí que tenía que leer los diarios también. Era un hombre que ya estaba instruido, él se instruyó. La ignorancia no es excusa. Hasta formó Tuvo voluntad. Tuvo voluntad, tuvo iniciativa, voluntad, decisión, esfuerzo, perseverancia, valentía. Fue y se instruyó. Ahora, también mi abuelo fundó una biblioteca donde nació, en Zárate. Y era analfabeto. La ignorancia no es excusa. Lo demás, Dios lo sabe. Es pereza y comodidad. Y mañana, el día de mañana, en el juicio, cuando estemos ante Dios, gente como mi abuelo va a ser ejemplo para decir, ve, aquel era ignorante, pero decidió dejar de ser ignorante. Era analfabeto, dejó de ser analfabeto, quiso saber, quiso aprender. Si usted no sabe la Biblia, si usted no la entiende, bueno, usted decida, tome la valentía, tome el esfuerzo, tome la iniciativa de saber. Si hay gente que la sabe, si hay gente que cambió su vida, si Dios ha cambiado su vida, ¿por qué usted no quiere aprender? Aprenda, busque de Dios. Cuando desconocemos las instrucciones y las reglas de la vida, es muy fácil que estemos cometiendo infracciones que pueden ser muy graves y nos pueden hacer perder el juego completo, o sea, la vida completa. Podemos perder todo por desconocimiento. Si esto puede suceder, de perder todo por desconocimiento, también es posible que si no perdemos todo, gracias a Dios, estemos perdiendo de ganar algo más. Es posible que podamos ganar más y tampoco lo sepamos. Exacto. Por un lado desconocemos los riesgos, pero también desconocemos los beneficios. Estamos perdiendo tiempo, cuando podemos hacer algo positivo. Exactamente. Ahora, siempre suma conocer, porque usted al conocer los riesgos, los evita y tiene menos riesgos.
al conocer los beneficios, que ahora después vamos a seguir desarrollándolo, se nos termina el programa, pero en el próximo vamos a hablar de todos los beneficios que tiene para su vida, para nuestra vida. Si usted conoce los beneficios, suma. Entonces, tener menos riesgo suma, porque hay menos pérdidas. Y conocer los beneficios suma, porque a medida que conocemos los beneficios, lo vamos metiendo en la canasta. Y al no haber pérdidas, no haber fisuras, porque no hay riesgos, entonces la canasta se va llenando y vamos tendiendo a la sobreabundancia de que Dios nos habla. Por eso dice, los haré sobreabundar, les daré abundancia hasta que sobreabunde. ¿Por qué? Porque por un lado, Dios nos avisa de los riesgos, los evitamos, y por otro lado, al evitar los riesgos y conocer los beneficios, nos tomamos de los beneficios, arrebatamos los beneficios, esperamos los beneficios que Dios nos da y los agarramos con los brazos abiertos, llenamos la canasta y no perdemos nada. ¿Qué quiere decir eso? Si usted gana y no pierde, no gasta, gana y no pierde, va a tener la canasta llena, va a tener el granito lleno. Bueno, entonces, eso es lo que nosotros podemos recibir si dejamos que Dios gobierne nuestras vidas. En el próximo programa vamos a hablar de todos los beneficios que tiene obedecer a Dios con los diezmos. Y yo le dejo una pregunta a usted. Jorge, si a vos te dijeran, si a mí me dijeran que nuestra vida de acá en adelante va a andar próspera en lo que es la relación matrimonial, con nuestros hijos, en el trabajo, que vamos a tener riqueza, que vamos a tener bienes, que vamos a tener paz en nuestro corazón, que vamos a tener la sabiduría para obtener riquezas, que vamos a que todas las cosas, que toda la ley de la creación, que el Creador va a estar de nuestra parte respaldándonos, trayendo oportunidades, las herramientas que necesitamos, la gente que necesitamos a nuestro alrededor para encarar, para progresar, y que todo lo que nuestra mano tocare prosperara, que vas a hacer un trabajo y eso va a multiplicar, que todo lo que vos toques se multiplica. Si tuvieras esas promesas, si tuvieras esa promesa, ciertamente, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar usted por una vida así? Por una vida próspera, exitosa, de riqueza, de abundancia, de paz, de tranquilidad, de seguridad, de protección. Por ese seguro, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar? Y lo dejamos abierto para el próximo programa. Buenas noches y muchas gracias a todos. Es hasta la semana que viene, y agradecemos al final de este programa todos los llamados telefónicos que hemos tenido y también las comunicaciones vía mail a la casilla que usted ya vio al pie de esta pantalla. Hay una línea más a la que pueden comunicarse, es 4525-540, para obtener su Biblia gratuita. Las Biblias que ya pidieron ya están en camino, esta semana van a ser entregadas. Muchas gracias por su llamado, por su colaboración. Y le pedimos que se comuniquen, que nos digan qué opinan del programa, si a usted les sirve, si quieren alguna consulta, alguna sugerencia, si quieren alguna referencia bíblica, llámenos, no nos molesta, nosotros vamos a comunicar con usted. Pero también el programa depende de usted y depende de su colaboración y su comunicación con nosotros. Muchas gracias, hasta luego.